Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Si me veis cara de sueño, que he dormido lo menos 12 horas. Ayer tenía que haber grabado por la noche, pero estaba agotada. Estoy matándome en el gimnasio y uno está mayor ya con estas pretensiones. Bueno, ayer tenía preparado un tema maravilloso que lo voy a contar hoy. Mirad, os voy a hablar entre los 80 y los 90, pero no quiero atosigaros y entonces, como son temas muy interesantes, nos vamos acercando a lo que es 2020, pues he decidido dividirlo en varias etapas. Una de ellas os voy a contar el contexto. Hoy os lo voy a contar un poquito más grande, pero el próximo día no lo contaré, lo contaré muy pequeñito, porque si no el contexto se lleva casi medio vídeo. Os voy a decir una cosa. Hoy os voy a hablar del deconstructivismo, os voy a hablar un poquitín de Derrida y os voy a hablar después de Frank Gehry, Zaha Hadid, etcétera, Libeskind, o sea, una serie de gente muy interesante que se da en esta época. Yo pienso que el deconstructivismo ha sido muy maltratado porque me parece muy interesante. Ya sabéis que es un poquito simultáneo en el tiempo con la posmodernidad, pero ellos no tienen nada que ver con la posmodernidad, sino que tienen que ver con el constructivismo de Rodchenko, de Tatlin, etcétera. Mira, es que saber una cosa pasa. Yo hice filología y hice bellas artes. Entonces, cuando, por ejemplo, veis el estructuralismo de los años 60, tan cañero y tal, en Francia y tal, pues alguien que sabemos de eso un poquito, yo digo, bueno, pues esto es el formalismo ruso. Cuando hablan de los fonemas pueden ser por lo que son y por el lugar que ocupan en el sistema. Yo digo, eso casi se puede equiparar a las personas, ¿no? Pues normalmente cuando lo único bueno que te dan las facultades es una bibliografía, te dejan puertas entreabiertas. Yo siempre hago ese símil de puertas entreabiertas. Quien quiera, por eso en una misma facultad, en una misma clase, hay gente que tiene unos niveles altos y otros que tienen unos niveles más deficientes. Bueno, y lo que aquí ya me disperso y me disperso. Y lo que ocurre es que cuando sobre todo te dan una mirada en perspectiva con el tiempo y bueno, cuando ves una época, pues yo cuando veo el deconstructivismo, pues me acuerdo de Rodchenko, me acuerdo de Tatlin, y mirar, es que dicen, esta gente, los constructivistas rusos, mirar, los primeros vanguardistas fueron los rusos, que no se os olvide, el constructivismo ruso, lo mismo que el formalismo ruso, que es simultáneo en el tiempo, es de las cosas más interesantes que hay, ellos fueron los primeros vanguardistas, lo que pasa es que eran pobres para publicitarse, mirar, de la Bauhaus sabemos todo, de la Bauhaus nada, y era una escuela exactamente similar en la misma época y con gente increíble que después los de la Bauhaus se vienen para la Bauhaus porque claro, ya empieza Stalin a estar por ahí, o sea, todo lo que era, o sea, los artistas ayudan muchísimo en la revolución rusa porque creían en una sociedad con un mejor reparto de la renta, etcétera, etcétera. Ahora no voy a entrar, un día hablaré de eso porque es que hay para hablar y bueno, y de Rodchenko y Tatlin, pobrecillos míos, pues ayudaron muchísimo al sistema porque creían en él, pero claro, nadie preveía la monstruosidad que se acercaba. Y solamente deciros que Rusia, que tan denostada ha sido, porque realmente el fallo del sistema ruso es que no sabe incluir el incentivo en su organización. Entonces, claro, si a una persona le quita el incentivo, ¿qué sentido tienes que estudies más, que te prepares más, que trabajes más? Si hagas lo que hagas, siempre va a ser igual. Entonces, ese factor del incentivo económico es lo que se le escapa, digamos, a un proyecto y un programa que era muy interesante. Y de hecho, mucha gente lo echa hoy en día en falta porque resulta que antes podían acceder gratuitamente a la universidad, o sea, podían acceder a unos niveles de cualificaciones nacionales sin que les costara un céntimo. Y hoy son un capitalismo salvaje peor que el nuestro. Donde hay más desigualdad, donde la gente no le resulta fácil ir a la universidad, donde si destacan no tienen becas, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar ahora. ¿Por qué decía yo tantas cosas? Así, el deconstructivismo desde arriba. Bueno, os voy a hacer una pequeña acercamiento y ahora os cuento el contexto y luego entro al trapo. Mira, el deconstructivismo de Derrida es la quiebra de la mirada única hegeliana. Es como, vamos a ver, yo es que veo unas explicaciones de constructivismo ahí en internet tan marcianas que digo, yo no sé, debe ser que ha vivido en otro planeta. De alguna forma los españoles somos de natural, de constructivista, porque somos la España invertebrada de Ortega. A nosotros nos lo tienen que explicar, porque de alguna forma el deconstructivismo tiene que ver con el rechazo a, ¿cómo diría yo?, a lo que tiene que ser, ¿vale? O sea, es como una repulsa al poder, sistemática, por decirlo de alguna forma, es la democratización de la mirada, ¿no? Y entonces eso se acusa en arquitectura y yo creo que le ponen
una especie de etiqueta, porque yo, por ejemplo, Zaha Hadid con Frank Gehry, pues no lo veo tantísimo que ver. Zaha Hadid me parece súper genial. Zaha Hadid dice que ella detesta los ángulos rectos, etcétera. Claro, tenías que tener un equipo y unos ordenadores y unas infraestructuras para hacer unos proyectos, pero vaya proyectos, ¿eh? De hecho, Zaha Hadid, que ahora he hablado de ella, pero bueno, ahora la mencionaré. Zaha Hadid, cuando llega a una exposición que ahora mencionaré, no tiene ni un solo proyecto aprobado, y ahí en el MoMA, digamos, le sale un pretendiente para Vitra, para Basilea, y a partir de entonces un boom. De hecho, se muere joven, no sé, con 60 y pocos años, porque todo el mundo la quiere. Y Frank Gehry hace de constructivista su casa, y a partir de su casa, como les pasa a muchísimos arquitectos que hacen la casa de su madre, como Venturi el otro día, y entonces de pronto todo el mundo quiere ese proyecto, lo quiere para él. O sea, se ponen tan de moda, que a algunos les cuesta hasta la vida. Pero mirar una cosa, yo no veo homogeneidad entre determinadas cosas. O sea, sí veo una actitud porque ellos vienen de los años 20, 30, el constructivismo ruso. De alguna forma son antes que la modernidad o simultáneo a la modernidad. Entonces, claro, como ellos parten de unas premisas distintas, pues llegan a unas conclusiones distintas, porque en realidad la modernidad es maravillosa, pero la modernidad es una perfección de cubos blancos, de racionalidad. Ya están mis gatos aquí. Y de alguna forma esto, porque ¿cómo se llama? La posmodernidad de alguna forma no es antimodernidad, sino que incluida dentro de la modernidad hacen como pastiches, ¿no? Pastiches que son muy interesantes muchas veces, ¿eh? No todo es lo mismo, ni todo da igual, ni todos los proyectos son iguales en todos sitios, pero en el caso de esta gente, de los deconstructivistas, ellos tienen otras premisas, como he dicho. En fin, venga, voy a hablar un poquito del contexto. Es decir, una cosa, hoy voy a hablar de deconstructivismo, ¿eh? El próximo día voy a hablar de los museos, porque en esta época, entre los 80 y los 90, hay un boom. Como hay una democratización de la mirada, pues entonces ya no es solamente el MoMA, el no sé qué, o sea, el centro museístico. Por supuesto que el Guggenheim y el MoMA siguen siendo importantísimos, pero mirad, la fascinación porque ahora mismo, entre los 80 y los 90, hay como una especie de euforia, todo se celebra, yo no sé por qué, pero es así. Bueno, quizás pues los Países Bajos, los países comunistas dejan de ser comunistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la civilización, el globo está como eufórico, y entonces el día de no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo lo celebra, el día de no sé qué, todo el mundo lo celebra, entonces como que todo el mundo celebra todo. Y entonces una de las cosas, de alguna manera, se hacen unos proyectos, ya hablaré de eso, unos proyectos carísimos de bancos, de centrales de empresas, unos proyectos, unos megaproyectos multimillonarios, pero bueno, en Oriente, que es emergente, son potencias emergentes, y en Europa y en Estados Unidos se hacen unos proyectos mostrencos, bueno, los arquitectos felicísimos de la muerte. Pero eso también pasa por los museos. El próximo día os hablaré de eso, de ese boom de los museos que hay entre los 80 y los 90, que claro, como todo el mundo se fascina con la obra de, ¿cómo se llama? El MoMA de Frank Lloyd Wright, no, ese es el Guggenheim, perdón. O sea, el Pompidou que os conté el otro día, todo el mundo se fascina tanto, pues todo el mundo quiere tener un museo en su casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pues todo el mundo tiene un museo a golpe de talón. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Yo que sé, Castilla-León, o sea, Andalucía, cualquiera. No hace falta irse a Oriente, ni a Stuttgart, ni a Basilea. O sea, todo el mundo quiere tener, porque eso es como el templo de la burguesía, o sea, el templo de la formación de la burguesía. Sobre eso se habla mucho. Buren habla mucho sobre eso, y habla para mal, porque dice que eso ha descompuesto de alguna forma el arte. A mí no, a mí me parece todo lo contrario. O sea, ¿por qué resulta que todo tiene que ser para las élites, para cuatro? Todo lo contrario, que la gente tenga museo al lado de su casa, pues implica, yo que sé, que pueden acceder a ver determinadas cosas que de otra forma sería imposible. Y yo que sé, hay que apostar por lo que viene. Bueno, a lo que estaba, que me pierdo. La formación de los museos se hace a golpe de talonario, y entonces, ¿qué es lo que tengo que tener para tener un museo? Pues un Van Gogh, yo que sé, un Poussin, no sé, Picasso, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la obra, no iba a decir los precios normales, o sea, que los Van Gogh son yo no sé cuántos millones, todo dispara, porque todo el mundo quiere tener museos, todos los políticos quieren hacerle un museo en la puerta de su casa, en su comunidad, y claro, para tener un museo tienes que cumplir con San Mateo, San Marcos, San Luque y San Juan, o sea, tienes que tener el siglo XX, el XIX, el barroco. Entonces, claro, pues
a golpe talonario. ¿Qué es lo que ocurre? Que a golpe talonario hay muchos talonarios de muchas partes del mundo, entonces inflan los precios de la obra. Y bueno, pues los herederos, pues yo qué sé, de los Picasso y todo, pues todos contentísimos, porque una cosa que costaría 50 vale 100 o más. Y bueno, a mí me parece un disparate totalmente. Pero hay una cosa que no me gusta de los museos españoles. En Canarias sí que lo he visto. Y sí veo en los museos anglosajones y en el resto de Europa que es salas de emergentes. Por muy importante que sea un museo, siempre tiene que apostar por el futuro. Aquí apostamos por los, yo qué sé, por los consolidados y mucho, porque en realidad la política siempre se quiere, yo qué sé, publicitar, fotografiándose con quien sea. Bueno, ya os he dado el meeting. He dicho que hoy voy a hablar del deconstructivismo y el próximo día hablaré de los museos, me refiero, hablaré arquitectónicamente de los museos, de lo que se convierte en un envoltorio, que es muy polémico. Porque anda que madre mía, os contaré museos y sobre todo por el boom que tiene el Pompidou, por el boom que tiene el Guggenheim, el MoMA, etcétera, etcétera, porque esos envoltorios son artísticos. Por eso yo tengo esa fascinación y todos los escultores, porque en realidad arquitectura y escultura es lo mismo. A ellos les falta ser artistas y nosotros tenemos más formación de ingenieros para hacer un matrimonio perfecto. Bueno, no os ofendáis conmigo. Y bueno, a lo que iba. Hablaré del museo y al otro día hablaré seguramente del racionalismo italiano, que es muy interesante, y hablaré también un poquitín de Japón, porque en esta época, entre los 80 y 90, hay un boom del consumo que es una locura, y bueno, y pasan cosas en esta época. Voy a hacer solamente una introducción, voy a ver si me acuerdo del contexto, ya sabéis, espacio-temporal, antes de hablaros del deconstructivismo, que lo voy a hacer de forma superficial y somera. Seguramente otro día hablaré todavía más, pero es que tampoco puedo dictar una conferencia porque si no me dilato, ¿vale? Así que recordad, va a haber 3 días, uno de deconstructivismo, otro de museo y otro de racionalismo italiano y de Japón. Seguramente lo alternaré con artistas del siglo XV, el Renacimiento o medievales, no sé, de los artistas que se me ocurran. Porque mirar, tengo que echar ojo de lo que es yo conocía la obra, os lo he dicho antes, siempre que voy a hablar de un artista es porque lo conozco, porque los labios, cuando tienes que pintar los labios es complicado, cuando tienes que pintar un bebé es complicado, etcétera. Todo eso en el Renacimiento tenía gente especializada, estoy viendo aquí, gente especializada que se dedicaba nada más que a hacer bebés, porque si no te salen con cabezas de viejo y tal. Nosotros éramos como mecánicos llenos de grasas que para solucionar un tema que no sabíamos solucionar, mirábamos cómo otros lo habían solucionado. Y eso es lo que conozco a los artistas que os cuento. Lo que pasa es que ahora me sorprendo cuando leo sus vidas y digo, ¡guau! ¡Qué vidas tenía! Bueno, al oro, venga, el contexto, que si no me enrollo. Bueno, he de deciros que entre principios del 80 y los 90, sabéis que en el 89 cae el muro de Berlín, que es maravilloso, porque es pobre Berlín y pobres alemanes divididos, en fin, eso es histórico, por decirlo de alguna forma. Pero entre principio y fin ocurren cosas. A principios de los 80, los temblores que veis son mis gatos pegando saltos por ahí detrás. A principios de los 80, bueno, Alex Walesa lo hace en presidente del partido ese, el sindicato Solidarisnos. Niños, estaros quietos ya, hombre, con los... y bueno, y es reconocido. Matan a Anwar al-Sadat. Quien haya vivido esto no le hace falta ni que se lo cuente casi. Está en la guerra de las Malvinas, que fue una cosa tristísima, donde murieron muchísimos jóvenes. Y bueno, a Thatcher, qué idiota, pobrecilla, Dios la tenga en su gloria. Helmut Kohl lo hace en presidente de la República Alemana. Humberto Eco hace El nombre de la rosa, que según Humberto Eco tuvo más éxito porque los que la leían se creían inteligentes, o sea... Pero después, pobrecillo, el péndulo de Foucault y todo eso no lo leyó ni el gato. Pero a mí me encantó la obra, he de decirlo. Él era un lingüista, era profesor de lingüística en la universidad, y él decía que cuando su mujer miraba al espejo, yo que se iban de viaje, miraba al espejo un bolso y decía, cómpratelo, que con la novela podemos hacer esas cosas. Con el sueldo de la facultad no. A mí me encantaba, era un tío divino. Estaba casado con un alemán y tocaba la flauta todos los días, porque a su mujer le gustaba mucho la música y me hacía muchísimas gracias, me parecía un ser inteligentísimo. Bueno, no sé, así que de vez en cuando te que echar ojo. En 1983 Riga quiere hacer esa especie de cúpula para protegerse en caso de que les manden misiles los rusos.
Ay, qué chalado. Era tan caro que en el 93 se detuvo, ¿eh? No, tenía muchísima controversia. Es que, claro, no se pueden hacer planes mega gigantescos. Bueno, que el virus del SIDA se descubre, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Indira Gandhi la hacen, ¿cómo se llama? Es asesinada por unos miembros de su escolta SIG. Se hace la película Amadeus. Ya sabéis que soy fan del cine. Se hace la película Milos Forman y tiene no sé cuántos Oscars. Yo hubiera puesto todo películas, ¿sabes? Porque yo realmente me acuerdo de los años por las películas que he visto. Después, Mikhail, como se diga, Mikhail Gorbachev es nombrado presidente del partido en el 85. De vez en cuando, que me vais con el ojo para allá, es porque miro la fecha. Bueno, él hace lo que se llama la perestroika, adiós, gracias. Bueno, ¿sabe? Madonna triunfa, pobrecilla, no canta nada, pero bueno, es graciosa. Y a mí lo que no me gusta es que tiene un hermano viviendo bajo un puente de la más rica de Hollywood, tiene un hermano viviendo bajo un puente y nada. ¿Qué corazón más duro tienen estos anglosajones? Bueno, ya sabéis que está también en el 86, tengo que echar el ojo para allá, está Chernobyl. Chernobyl, menudo desastre. Bueno, que al lado de los japoneses ha sido pequeño. Tienen que vaciar una zona de 30 kilómetros y le hacen como un cofre, como si fuera un ataúd de hormigón armado, pero así todo, un desastre. Muere Simone de Beauvoir, después Reagan y Gorbachev firman destrucción de armas nucleares de alcance medio. Las de alcance largo no lo hicieron, por si acaso, lagarto, lagarto. Comienza la intifada de los pobres palestinos, pobrecillos, y Occidente siempre mirando en otra dirección. No les pueden hacer más putadas. Bueno, se firma en Montreal también un acta que es para lo del ozono, que es los fluorocarbonos, no sé cuánto, y se reduce bastante la capa de ozono, que cada vez era más grande. En Pakistán, por primera vez, en el 88, es elegida una mujer, ya sabéis, nuestra Benazir Bhutto, que luego se la cargan, y no sé. Ah, sí, la campaña en favor de la excarcelación de Nelson Mandela, que lleva 25 años con el tema de apartheid, y después el casco antiguo de Lisboa, no sé cómo se llama, Chao, no me acuerdo, que después lo rehace, ¿cómo se llama este arquitecto? Álvaro Siza. Y además yo creo que lo rehace más bonito todavía, porque Álvaro Siza es un genio. Hablé un día y creo que no hablé como tenía que hablar. Otro día hablaré de él porque es un ser humano excepcional y un arquitecto igual de excepcional. Aunque esté viejito, lo adoro, lo amo. Bueno, en el 89 ya sabéis que lo de la plaza de Tiananmen, que no solamente es un aplastamiento de una, como si dijéramos, una manifestación democrática, que lo peor no es lo que pasa en la plaza, sino lo que pasa después, que hay ejecuciones, detenciones ilegales, etcétera, etcétera. ¿Qué cara de sueño tengo? Me lo estoy viendo. A mí dormir mucho no me siento bien. Bueno, no, la ola de represión que sigue después es casi más lamentable que lo que pasa. Bueno, ya sabéis que se derriba el muro de Berlín en el año 89, creo, y hay elecciones democráticas. Bueno, los procesos democráticos en estos países son un poco mejor no hablar. Después el ayatollah Khomeini dice que Salman Rushdie hay que matarlo por el tema de la, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, los versos satánicos, y después que hay un derrame en las costas de Alaska, de una, ¿cómo se llama? Un petrolero, y que bueno, hace un desastre, que para que 190 millones de litros de crudo, una locura. Bueno, vayamos al deconstructivismo. Aquí estamos. He de deciros que el deconstructivismo es muy escultórico, por eso lo amo, quizás. Aquí, escultor del mundo unido. Como he dicho antes, Derrida. Conozco el pensamiento de Derrida desde filología y conozco el deconstructivismo desde arte. Como he estudiado las dos cosas, puedo hablar y puedo hablar bien. Mirad, estos arquitectos, cuando los leo hablando de filosofía o de arte, me echo las manos a la cabeza, porque se ponen a hablarme de la presencia, de lo que es el deconstructivismo, y yo digo, ¿a cuál? La presencia, la ausencia, pero qué presencia, el vacío. Eso hacían mis compañeros de Bellas Artes cuando estaban muy trascendentes. ¿Dónde está? Estoy en el vacío zen. Y yo decía, ¿cuál? Ay, no me hagáis caso, no me hagáis caso, que soy una irreverente y una irrespetuosa. Mira, el deconstructivismo, Derrida dice que la ruptura de la mirada única hegeliana, es decir, la mirada única hegeliana en pensamiento, en filosofía, es donde se da una premisa, un desarrollo y una conclusión, por decirlo de alguna forma, para que sea comprensible, ¿vale? Entonces, los primeros vanguardistas de todos los artes, lo que pasa es que los pobrecillos eran pobres y, como he dicho antes, no se pueden publicitar, son los rusos. Mucha gente decía que eran los franceses los vanguardistas, porque mirad, franceses e ingleses a la hora de colgarse medallas,
como ellos nadie, como ellos nadie. Pero realmente los vanguardistas son los rusos y son precisamente el constructivismo. Porque es que además os voy a decir una cosa. Después, si no queremos franceses, otros que se venden de maravilla son los italianos, con el futurismo, vale, futurismo, que era más fascista que para qué, pero bueno, como artista, maravilloso, con la velocidad, la fascinación. Os tengo que hablar un día del futurismo en arquitectura, que es maravilloso, de los italianos, la velocidad, las máquinas, no sé qué. No, son los rusos. Y la desgracia, ay, de los rusos es que son pobres. Y no los conoce ni el gato. Bueno, sí que los conoce porque cuando estudias te das cuenta de que, bueno, que han tenido unos teóricos maravillosos, que han tenido unos artistas maravillosos. Y el constructivismo ruso lo que hace es retorcer la geometría, por decirlo de alguna forma. Eso, ellos ya lo hacen a principios del siglo. Entonces estos, como he dicho antes, siguen otras premisas, no siguen las premisas de la modernidad, porque el constructivismo ruso, que es simultáneo al formalismo, el pensamiento del formalismo, que es maravilloso y que después lo copian los estructuristas estructuralistas, como se llame, de los años 60 franceses, porque aquí copian sin pudor, porque no os creáis que hay algo por generación espontánea. Bueno, pues estos señores son los que realmente están en los 70, pero donde pegan fuerte es a partir de ¿cómo se llama? Una exposición que hay en el MoMA, que ahora lo contaré. No os podría hablar todo lo que me gustaría hablar, porque realmente para hablar de este movimiento, esta sensibilidad, por decirlo de alguna forma, porque no es ninguna disciplina, ninguna actitud, bueno, sí, es una actitud, para mí es una actitud, tendría que hablaros de Zaha Hadid, de Sunskin, de tal, que se le ha puesto a toda la gente que comparte, digamos, esa sensibilidad que no tiene que ver con la modernidad, que es simultánea en el tiempo, quizás un poquito después. No, es simultánea en el tiempo, racionalidad, modernidad, etcétera, de sus cubos racionales, perfectos, blancos, sin un adorno, que son muy bonitos, son muy elegantes. Bueno, pues estos no son tan elegantes. Estos se cargan en el ángulo recto, estos se cargan, hacen diagonales, hacen unas cosas graciosísimas, muy escultóricas la mayoría de las veces. Y venga, voy a hablaros un poquito porque con tanto introducirme, llevo 21 minutos introduciéndome y aquí estoy todavía. Bueno, he de deciros que a mí me encanta porque ha sido denostada más de lo que se merece y mal conocida, muy mal conocida. Y bueno, realmente el boom. Están bendecidos cuando el MoMA en 1985 hace una exposición sobre una serie de arquitectos como Zaha Hadid. La hace un arquitecto precisamente, Philip, que es americano. Entonces lo que hace es reflejar, digamos, la sensibilidad del momento y los bendice. A partir de ese momento tienen todos proyectos por todo el mundo, tanto es así que Zaha Hadid se muere de tanto trabajar, así lo digo, le da una bronquitis en Los Ángeles y después un infarto, y yo digo, si es que llevaba unos proyectos, megaproyectos en China y todos geniales, yo la adoro. Ren Koolhaas también está en ese grupo y Ren Koolhaas también me encanta, también es muy arquitectónico, también es muy sensible. Zaha Hadid quería ser escultor y su padre dijo que no, entonces hizo matemáticas y después, ya os lo he contado otras veces, ¿no? Se hizo matemática en Beirut y después de ser matemática, como había estudiado en un colegio suizo y aprende porque en su país hay un golpe de estado, su padre es ministro y dice todo el mundo fuera, que no, su país es Irak, y sabía varios idiomas y se va a Londres y entonces él pica el gusanillo con la arquitectura porque a ella siempre le había gustado mucho el artisteo, dijo, bah, total, alguien licenciado en exactas, pues bueno, no tuvo ningún problema con la resistencia a materiales y todas las asignaturas dificilísimas de ingeniería que tienen, porque realmente los hacen ingenieros los arquitectos, ya sabéis, cuando la revolución industrial y tal, que otras veces os lo he contado, pero bueno, se supone que es una simbiosis entre artistas e ingenieros. Y lo de artista es más complicado, pero bueno, ella sí que era artista. Y el Sunskin y toda esta gente son bastante artistas también. Y bueno, a mí, por ejemplo, Frank Gehry, hay proyectos que me gustan, su casa me gusta mucho, sin embargo, el proyecto que tiene en el Museo Espacial, que ahora os lo contaré, no sé, porque es difícil después de hacer un pupurri que te salga, cuando tienes prisa y tienes tantos proyectos, los proyectos no todos son maravillosos, sin embargo, el Guggenheim de Bilbao, que parece una ballena varada, me parece preciosísimo.
En fin, Zaha Hadid dice que hay un antes y un después. Después del Guggenheim fue un boom tan grande que dice que a ella le permitió trabajar más, porque dice que nadie veía en su proyecto y decía, uy, qué tía más loca. Pero dice que después de ver lo bonito que era el Guggenheim, lo loco que era el Guggenheim, lo maravilloso que el Guggenheim le abrió puertas a la gente de su generación. ¡Venga! Bueno, he de deciros que, bueno, lo que he dicho antes, que tiene un vínculo muy grande con la arquitectura y que este trabajo, mirar, lo de extrañamiento, que es un concepto de sí, pues ya lo habían hecho en Estados Unidos, lo conté el otro día, una cadena de supermercados que son todas prácticamente iguales, entonces de pronto cogieron un grupo de arquitectos, un estudio, y entonces esto lo que hicieron fue cada supermercado creaban como, yo qué sé, como espejismos. Entonces tú ibas a comprar y te encontrabas con que el tabique se caía y dejaban ladrillo, el tabique no se caía, el tabique estaba perfectamente hecho por unos arquitectos, pero lo hacían como para que cuando fuera no te resultara un lugar soso, sino que comprar cosas vulgares te resultara lo más chulo del mundo, ¿no? Y eso tiene un éxito muy grande entre los arquitectos, realmente están haciendo una intervención, que eso es artístico, y una intervención no en el territorio, bueno, sí, en el territorio. Y entonces, bueno, pues eso, esa misma sensación la busca también Gerard Tarrell de alguna manera con sus esculturas de luz en estos momentos dentro de los museos, porque ya como he dicho otras veces, yo estuve en una exposición de Gerard Tarrell, James Tarrell, en Valencia, en el IBAM, y entonces llevaba una compañera de Bellas Artes, íbamos a mediodía porque no hay gente, ¿no? Y le dio un ataque de pánico porque resulta que no había cornisa, había cegado el techo, era todo blanco, estaba lleno de humo, un espacio muy pequeño y el suelo estaba inestable y le dio como un ataque de pánico como si nos fuera a ocurrir algo horroroso y yo que estaba tranquila me puso el corazón a 100 por hora porque pensaba que le daba algo y también me conectó el miedo, ya sabéis que estas cosas se pegan, ¿no? Entonces ese es el efecto de extrañamiento, que es un efecto un poco dramático, que se hace también en literatura, como he dicho muchas veces, cuando hay una familia feliz y entonces de pronto tocan a la puerta un señor muy simpático y un asesino en serio y se los carga todo. Entonces hay un proceso de extrañamiento en el telespectador que para nada, que estaba viviendo con la familia feliz, cómo cenaban y cómo jugaban con los niños pequeños y de pronto está todo lleno de sangre. Eso es un proceso dramático de extrañamiento y eso es lo que se intenta provocar de alguna forma también aquí y es de alguna manera sorpresa. Bueno, sigamos. Entonces, esto, ya sabéis que una vez hablé de Stirling, ¿no? Bueno, pues Stirling, te luego creer cómo se llama porque está en alemán, hace en uno de los lugares que se llama, quiere provocar ese extrañamiento en la Neue Stadtgalerie. Hay un intento de provocar, estamos ya entre los 80 y 90, ¿vale? Quiere hacer que el espectador se sienta inseguro, quiere conmoverlo, porque mira, lo peor que hay cuando hay un espectador en arte o en tal es el aburrimiento, el que bostece, porque mira, un espectador te tiene o que odiar o que amar, porque eso significa que siente algo, como decía la Caballé, más vale la alabanza a la crítica antes que el tedio. No me hagáis caso. Entonces, lo que utiliza para ese extrañamiento, estamos hablando de arquitectura, es un elemento ajeno a los elementos constructivos. O sea, en vez de ser posmodernos, que es lo que hay en ese momento, ya sabéis que la posmodernidad también, la modernidad era la ilusión de futuro a través de la tecnología que nos iba a permitir una mejor vida, etcétera, etcétera. Y la posmodernidad, a raíz de las dos guerras mundiales que envejecen Europa y se cargan ¿cómo se llama? El monolito occidental, de alguna forma. Entonces, como que la gente no quiere, ya no confía en la ideología porque ha habido genocidio. Entonces no quieren nada más que un lugar al sol. No se fían de la idea porque en nombre de Dios se han hecho tantas barbaridades, ¿no? Y en nombre de... En fin. Y como han muerto tantos inocentes, ha habido tal desastre. Bueno, pues entonces... Eso es la posmodernidad, parte de ahí. Entonces, la posmodernidad son simultáneos en el tiempo a los deconstructivistas, ¿no? Pero la posmodernidad absorbida la modernidad. Entonces, la posmodernidad lo que pasa es como si te hicieran cita en un proyecto, ¿no? Pues de pronto tiene unas columnas dóricas, yo qué sé, un friso del Partenón, y el resultado es gracioso también, porque no os creáis, está bien, porque están pidiendo préstamos de un sitio y de otro, porque las fórmulas están bastante agotadas. Pero sin embargo, esto como he dicho antes, los deconstructivismos parten de no seguir la mirada única de lo que ha de ser. O sea, parten del constructivismo ruso otras premisas que es simultáneo a la modernidad. O sea, ellos no parten de la modernidad, que es lo que parten los postmodernos. Aunque los postmodernos no son antimodernos, no nos equivoquemos. Son simplemente diferentes. Bueno,
Entonces, este señor Stirling, que ya hablé un día de él y que también es súper interesante, que empieza con el Art Brut y después continúa un poco en esa dirección, en realidad eso está hablándolo a finales de los 70. Bueno, pues eso se convierte ya en una sensibilidad entre los 80 y los 90, como he dicho, sobre todo a partir de Frank Gehry, que es un escultor americano que en España lo conocemos bien porque hizo el Guggenheim, ha hecho bodega, etcétera, etcétera. Porque ya sabéis que cuando hay un boom de un proyecto que tiene muchísimos éxitos, mucha gente quiere tener, lo mismo que quieren tener un cuadro de esa firma, quieren tener un proyecto de esa firma en su... Y la verdad es que los proyectos que ha hecho de titanio son preciosos. Es que el titanio tiene unos matices y unas luces y unas cosas, bueno, carísimo además. Él dice que le hicieron adelgazar la capa de titanio para que saliera más barato porque su proyecto era muy caro, pero así todo sigue siendo espectacular. En mi tierra la han copiado con chapa. ¡Chapa! Es un horror. Y además se ha combado con el tiempo, horrible. Yo digo, ¿qué le hubiera costado si copian por lo menos haber puesto titanio? Bueno, realmente hasta los 80 esta sensibilidad no se convierte en una realidad. Y os voy a decir una cosa, como muchísimos arquitectos, como de alguna forma el primer proyecto que hace de constructivista lo hace en su propia casa, que es una monería. Y lo hace en el 78, creo, en Santa Mónica, California. Entonces su casa trasciende y a partir de su casa le dice a la gente, mira, queremos un proyecto como tu casa. Y entonces, pero claro, llega un momento en que tiene un éxito muy grande y ya no tienen tanta gracia. Su clase tiene mucha, mucha gracia. Es raruna como ella sola. Y en el 78 no quiero deciros lo raruna que era. Y él está casado con una hispana, no sé si una panameña, algo así. Lo digo, pues una cotilla. Cuando viene ¿cómo se dice? A inaugurar no sé si es judío también, el Guggenheim. Pues vino con su mujer y tal, estuvo ahí leyéndome los cotilleos. Bueno, yo qué sé, él, por supuesto, sus proyectos donde hay diagonales, ahora os contaré, hay de pronto un avión en la entrada, son muy escultóricos, y tiene mucho que ver con el arte que se hace en esos momentos. Para mí eso es lo deseable, que la escultura como artística que es, esté vinculada con lo contemporáneo, con lo que se hace en arte y en todo, que no vayan unas cosas por diferentes caminos, pero en arquitectura es más difícil porque como son tan caros los proyectos, pues como que el que paga decide que es lo que va. Y entonces esta gente, gracias a que se hace famoso, pueden también, como a Durero, imponer, digamos, su criterio un poco desde un inicio, aunque me imagino que no totalmente. No sé qué deciros. Pues que la casa de Gehry produce una sensación insólita porque la entrada tiene como escalones de hormigón cuadrado, pero que están colocados de manera oblicua, encajados frente a una puerta de entrada. O sea, produce muchísimo desconcierto. La casa es muy graciosa. Es como una especie de combinación de imposibles, por decirlo de alguna forma. La geometría retorcida que hacían los constructivistas, para que os hagáis alguna idea. El constructivismo ruso es maravilloso. O sea, la Torre Tatlin no se hizo porque no había presupuesto. Si se hubiera hecho era espectacular y era una monería y era, bueno, y bueno, de alguna forma los comunistas cuando subieron al poder se cargaron todo lo que significaba arte y tenían muy buenos artistas que estaban por el sistema comunista, los acabaron aburriendo a todos y echando fuera o aniquilando físicamente. Bueno, la construcción de constructivista no hubiera sido posible, como he dicho antes, sin el constructivismo de los años 20 rusos y que realmente los rusos lo que tienen son como una especie de versiones. Eso es lo que lo han criticado, que tienen versiones utópicas. No son versiones utópicas. Vuelvo a repetir, eran pobres. Los alemanes pudieron publicitar su Bauhaus, que es maravillosa, que la amo, que la adore, pero tenían dinero, pudieron publicitarla, fue un sitio con una repercusión. Si nosotros hubiéramos conocido mejor la Biotemá y a los constructivistas rusos y todos los movimientos que hubo artísticos allí, pues seguramente hubiera tenido mucha más repercusión, pero es que son bastante desconocidos. Ay, todo esto trascendió, cuando se hace el deconstructivismo, trasciende en los arquitectos más jóvenes. Es decir, bueno, lo que se critica de Gehry es que sus proyectos dependen mucho del lugar donde se edifican. Pero bueno, ¿qué crítica es esa? Pues todos los proyectos dependen mucho del lugar donde se edifican. Es que, y bueno, y junto con otros arquitectos, ya lo he dicho, Liebesman, Eisenman, Zaha Hadid, no tiene un uso
dogmático de los materiales, sino que tiene mucha libertad a la hora de utilizar materiales. Él en su casa utiliza materiales de desecho, algunos de ellos, y eso le hace que sea más gracioso. Lo que pasa es que, claro, cuando hace un proyecto caro no puede utilizar tela metálica y determinadas cosas porque como que sería más cutre, pero su casa es muy graciosa. Para mí su casa tiene mucho más duende que muchos proyectos que han hecho. Ha construido por todo el mundo. Y me niego a que Frank Gehry sea tanto como si dijéramos el portavoz del deconstructivismo, cuando Zaha Hadid me parece 1000 veces mejor. Pero bueno, esto es como el Barça y el Real Madrid. Gehry me encanta y Zaha Hadid me encanta. Bueno, en realidad ellos, en vez de volver a la anquilosada modernidad, a la tradición, como hace la posmodernidad, los constructivistas lo que hacen es que enfrentándose a la historia de la arquitectura, el efecto de extrañamiento, como he dicho, y bueno, ellos lo que pasa es que no buscan la perfección de la modernidad, sino una perfección, ellos dicen la violación de la perfección, una perfección alterada, por decirlo de alguna forma, que es muy humanístico. Bueno, hay una exposición que es lo que quería contaros, que está en internet, la he visto traducida al castellano porque ese libro se publica en España casi cuando sea la exposición del MoMA, se publica, está en castellano y está entera en internet, quien quiera revisarla, porque yo la estoy revisando, me pareció muy interesante, organizada por Philip Johnson, que ya sabía, y Mark Whitsley o algo así se llama. En el 88 está entera en internet todo el catálogo, donde están todos los artistas, está Libeskind, está Zaha Hadid, no sé si son 7 o 8. Entonces Philip lo que quiere reflejar, Philip siempre ha vivido muy atento de la sensibilidad de la época, y eso es de agradecer. Otros dicen que su eclecticismo es un poco oportunista, pues yo pienso que no. A mí los proyectos no todos me gustan, pero me gustan bastante, y además tiene la buena mano de coger y promocionarlos, porque a partir de esta exposición, que es en 1988 del MoMA, todos, de hecho Zaha Hadid nunca había aprobado un proyecto porque su proyecto era muy cañero, y a partir de entonces le dicen lo de Vitra, que un señor que ve que era un empresario. Ya sabéis que en Vitra, en Basilea, mi ciudad fetiche, hay los arquitectos, todos, Álvaro Siza y tal, pues digamos le permiten trabajar un espacio, etcétera, ¿no? Entonces un señor de una empresa le dice que haga una estación de bomberos para su empresa, y hace una estación de bomberos que es la caña de bonita. Ella tiene un ingeniero excepcional, no sé si se llama Rice o algo así, me recuerda a Roth, pero que se lo roba, no sé si a Renkul Haas o algo así. Estuve leyendo aquí historia de cotilleo. Bueno, el caso es que lo primero que hace es una estacioncita ¿cómo se llama?, para bomberos, de un señor que ve esta exposición, porque ella todos los proyectos que tenía jamás había llevado, y llevaba años, y los arquitectos la tenían en gran estima. Ella, de hecho, cuando es estudiante, Renkul Haas la coge y la hace, al principio hace práctica y luego la hace de su despacho, porque se da cuenta que es genial, y ella después roba al ingeniero y se hace independiente, es decir, y le agradece muchísimo a Renkul Haas la generosidad y la amabilidad, pero ella, en fin, tenía otras aspiraciones. Y porque decía yo esto, pero es a raíz de esta exposición cuando hay un boom, como si dijéramos, esta exposición los bendice a todos. Es decir, bueno, y junto a trabajos de Gehry, bueno, los alemanes, el gobierno alemán hace que su, ¿cómo se llama?, arquitecto Libeskind, que me parece que también es judío, bueno, las maquetas y todo esto la financia el gobierno alemán, de los que son alemanes. Eso es una exposición preciosa. Hay obras y proyectos de Eisenman, como he dicho antes, Tschumi, Himmelblau. Bueno, es que después hacen, bueno, ahora lo cuento, que si no, bueno, a partir de esta exposición, como he dicho, es solo cuestión de tiempo para que haya todas las oficinas de diseño se fijen en ellos, los fichen, le encarguen proyectos maravillosos. Entonces, Jacques Derrida, que es el que hace el pensamiento, de alguna forma el hacedor de la filosofía de esta época, colabora con ellos, colabora en proyectos. Jacques Derrida era un señor que había, un francés que había nacido en Argelia, está a tiempo en mi ciudad, tiene fotografía en mi ciudad, Almería. Era un tío súper tranquilo, en Francia lo agreden, le hacen de todo. Él es profesor también de facultad, es una persona encantadora. Y él colabora en Francia en uno de los proyectos, la Villette de París, colabora con Eisenman y Tschumi. Es que no sé cómo se dice, Tschumi, Bernard Tschumi. Bueno, he de deciros que nuestro Frank Gehry es de Santa Mónica al cielo, o sea, desde que construye su casa
hasta que empiezan a hacer proyectos y se convierten en una superestrella. Solamente voy a contar algunos proyectos suyos, muy poquitos, porque ya me estoy pasando del tiempo. Tiene una California Aerospace Museum, que la hacen en 1984, que es un museo espacial en California, y le pone un avión a la entrada, un Lockheed de estos Air Force, no Air Force, no me acuerdo cómo se llama, Five Feet and Five, no me acuerdo, luchador de la estrella, Five Star, no, Starfighter, ay, es que no me acuerdo, Fighter each other, Starfighter. Él alcanza la mayoría con el constructivismo. En 1984 alcanza como la mayoría de edad. Y entonces como he dicho, Zaha Hadid dice que no hace ángulos rectos. Y él tampoco, pero él lo mezcla un poco. Él sí que tiene algunos ángulos rectos, pero él utiliza muchas diagonales, muchos ángulos obtusos, muchísimos materiales ensamblados. Es muy, muy arquitectónica, como he dicho antes. Y recuerdan más a una arquitectura, pero después veréis cuando os cuente los museos como también lo que se hacen realmente son arquitecturas, que realmente escultura y arquitectura es lo mismo, digan lo que quieran. Bueno, el Lockheed F-104 Starfighter se llama. Entonces lo coge y lo pone en la puerta de la casa, lo mismo que antes en las pensiones y en los bares en el medievo te ponían una cabeza de toro y tal para que supieras que allí había un sitio, un bar donde podías comer y dormir, pues te pones el avión para que sepas que hay un museo, un pedazo de avión de casa que para qué. Y es precioso. Y bueno, el edificio, lo que pasa es que al ensamblar tantos materiales lo dota de muchísima expresividad con el avión ahí en la puerta, el pedazo de avionaco, no creéis que está muy alto, está cerquita de la puerta. Y bueno, que realmente tiene proyectos en todo el mundo, que nuestro Guggenheim es como una, ¿cómo se llama? Ballena varada, que hace también en Vitra el Museum Vitra Design, y es una preciosidad, es como si fueran dos personas bailando. Y bueno, que en Praga le levanta como una empresa comercial y es también súper original y súper bonita en nuestro museo de 1997. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.